Dicen que el mal no nace, se despierta, que hay almas que no pertenecen al cielo ni al infierno, sino a un lugar donde los hombres olvidaron mirar. Algunos lo llaman destino, otros castigo. Pero todos, absolutamente todos, sienten el mismo miedo cuando el silencio se vuelve demasiado largo. Esta es la historia de uno de esos hombres, un niño marcado por el sobrenatural, condenado a reinar en el lado oscuro de la creación. En los montes de San Belario, donde la tierra parece sangrar al caer la noche, un niño sin nombre fue encontrado entre la neblina. Creció como cualquiera, pero algo en su mirada no pertenecía a este mundo. Su vida estaba escrita antes de su primer aliento, sellada por manos invisibles que lo ofrecieron al mal como si fuera una promesa. Lo que nadie sabía era que aquella promesa aún respiraba bajo la tierra. Y cuando el cielo decidió abrirse, cuando los muertos comenzaron a moverse en sus tumbas, el elegido regresó. No como un hombre, sino como un eco del horror más antiguo. Porque hay destinos que no pueden evitarse y poderes que no deberían ser despertados. Esta no es una leyenda, no es un mito, es un relato de horror real, contado desde las entrañas del miedo, desde el lugar donde la oscuridad tiene voz y los vivos ya no mandan. Así que, si decides quedarte, apaga las luces, cierra las puertas y no respires demasiado fuerte, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia. Dicen los viejos de San Belario que hubo una noche en que el viento no sonaba como siempre, que traía murmullos y pasos de alguien que no debía estar ahí. Entre la niebla y el miedo, una sombra pequeña cruzó el sendero del cementerio viejo. Era un niño cubierto de polvo y heridas, con una mirada que no pertenecía a este mundo. Nadie supo de dónde vino ni quién lo había traído, pero los perros ladraron hacia la oscuridad, como si hubieran olido algo más que carne humana. Desde entonces, el pueblo nunca volvió a dormir igual. Don Hilario, un campesino que trabajaba la tierra incluso de noche, lo encontró tendido junto al pozo seco. «No tiene nombre», murmuró su esposa, cuando el niño apenas abrió los ojos. Lo llamaron Simón. Pero desde el primer día, algo en su presencia alteraba el aire, hacía que las velas se apagaran sin razón y que los relojes se detuvieran. El miedo se mezcló con la compasión, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sentían que aquel niño arrastraba un mal antiguo. Con el paso de los años, Simón creció entre los habitantes del rancho, trabajando en el campo, escuchando historias de terror bajo la luna. Nunca hablaba mucho, pero siempre observaba todo. A veces se detenía mirando hacia los montes, como si esperara que algo lo llamara desde la oscuridad. Los ancianos decían que tenía ojos de muerto, que su mirada cargaba más horror que un alma vieja. Y cuando el viento soplaba fuerte, algunos juraban ver un bulto detrás de él, una sombra alta que lo seguía sin hacer ruido. A medida que crecía, el pueblo comenzó a cambiar. Los animales enfermaban sin causa, los niños tenían pesadillas y el eco del río sonaba como un lamento. Se hablaba de una asombrosa coincidencia entre la llegada de Simón y la desgracia del lugar. Los más religiosos decían que el mal había encarnado en el cuerpo del muchacho, que traía una deuda de sangre. Pero don Hilario lo defendía. «No hay horror en un niño», repetía. Sin embargo, su voz temblaba al decirlo. Una noche, mientras todos dormían, una mujer vio algo moverse detrás de la casa de Simón. Juró haber escuchado una voz profunda diciendo su nombre, arrastrando las sílabas como si las masticara. Desde ese momento el niño comenzó a tener sueños en los que veía rostros que no conocía y manos que lo empujaban al abismo. En su interior, una angustia sombría crecía sin control, una sensación de que su existencia pertenecía a otro lugar. Y aunque aún no lo sabía, esa oscuridad pronto despertaría. Con los años, Simón se volvió un joven fuerte y reservado, de pocas palabras y mirada pesada. Vivía en una choza a las afueras de San Belario, junto a don Hilario y su esposa, que ya cargaban más arrugas que esperanza. Todo en él parecía normal, hasta que las vacas comenzaron a morir de forma extraña.
No había heridas ni veneno, solo un rastro de frío alrededor de los cuerpos. Cada amanecer traía un nuevo susto y los vecinos empezaron a murmurar que algo sobrenatural rondaba el rancho. Simón callaba, pero por dentro sentía que algo lo observaba desde dentro de su propio reflejo. Una tarde, cuando el sol caía tras los cerros, don Hilario lo llamó a su lado. Con voz cansada, le confesó algo que le quemaba el pecho desde hacía años. «Tú no naciste aquí, muchacho. Te encontramos entre los montes, envuelto en un manto negro». El silencio fue tan pesado que ni el aire se movió. Simón sintió un temblor recorrer su cuerpo, una mezcla de terror y vacío. «¿Y mis padres?», preguntó, pero el viejo no respondió. Solo miró el fuego y murmuró: «A veces el mal no se elige, solo se hereda». Desde esa noche los sueños de Simón se volvieron más oscuros. Veía sombras que caminaban detrás de él, escuchaba su nombre en los susurros del viento. Una figura siempre cubierta de humo lo observaba desde la distancia. El miedo comenzó a colarse en cada rincón de su mente. No podía escapar. Cuando trataba de rezar, las palabras se le deshacían en la lengua, como si algo las prohibiera. Lo que antes eran simples pesadillas se transformaron en relatos de horror que su alma revivía noche tras noche. El rancho empezó a morir con don Hilario. La tierra se agrietaba, los pozos se secaban y el aire se volvía espeso. Las mujeres del pueblo decían que una asombrosa energía rondaba la casa del joven, que su mirada traía angustia y que los animales se escondían cuando él pasaba. Aún así, Simón seguía ayudando a su padre adoptivo, cargando con la tristeza de quien presiente que el destino ya está escrito. Cada paso que daba lo acercaba más a un abismo que todavía no comprendía, pero que lo llamaba cada vez más fuerte. Una madrugada, mientras velaba el sueño enfermo de don Hilario, el fuego del quinqué se apagó sin razón. Simón sintió una presencia detrás de él, un susurro gélido que dijo: «Regresa». Al girar, no había nadie. Solo el eco de la palabra resonando en su pecho, como una promesa rota. Desde ese instante, supo que algo se estaba despertando dentro de él, algo que no podía controlar. Y en la distancia, entre la neblina del monte, un bulto con sombrero negro lo observaba en silencio. El amanecer en San Belario llegó cubierto de un silencio que pesaba más que el aire. Simón salió con su hermano menor, Julián, rumbo al mercado del pueblo. Llevaban 2 vacas flacas, esperando venderlas antes del mediodía. El camino era largo, bordeado de árboles retorcidos que parecían susurrar. Julián hablaba sin parar, intentando espantar el miedo, pero Simón solo escuchaba el eco de una voz que no era suya. De repente, se detuvo. A unos metros, entre las sombras del camino, un hombre de negro los observaba. Su rostro, cubierto por un sombrero ancho, parecía flotar sobre la nada. El hombre no se movía, pero su presencia era como una grieta abierta en el mundo. Julián lo notó y tiró del brazo de su hermano. «Vámonos, Simón», murmuró, con los ojos grandes de miedo. Pero Simón no podía moverse. Algo en aquella figura lo atraía, una sensación de terror mezclada con una familiaridad enfermiza. El aire se volvió helado y el suelo vibró bajo sus pies. El hombre levantó lentamente la cabeza. No tenía ojos, solo un vacío oscuro, profundo, que parecía tragar la luz del sol. «Nos vemos pronto, muchacho», dijo con voz de eco, antes de desaparecer entre el polvo. Ninguno de los dos habló en el resto del camino. En el pueblo los animales olfateaban el aire con inquietud y los comerciantes evitaban mirar a Simón. Era como si una sombra lo siguiera pegada a la piel. Al regresar, Julián juró haber visto al mismo hombre de negro caminando detrás de ellos, aunque cada vez que volteaba, desaparecía. El miedo se volvió un huésped en la casa. Don Hilario tosía sangre y murmuraba nombres que nadie conocía. Las noches se hicieron más largas. Simón empezó a escuchar golpes suaves en la ventana, 3 cada madrugada, siempre a la misma hora. Al mirar afuera, no había nada, pero el sonido del viento arrastraba su nombre, susurrado con una voz ronca y antigua. «Regresa», le decía, una y otra vez. La angustia lo carcomía. Soñaba con figuras que se arrastraban, con niños sin rostro y risas que se apagaban de golpe.
y entre los sueños siempre aparecía él, el hombre de negro, extendiendo una mano llena de ceniza. Una noche, cansado de tener miedo, Simón salió al campo con una lámpara de aceite. La oscuridad era tan espesa que el fuego parecía flotar sin iluminar. Caminó hasta el pozo seco donde lo habían encontrado de niño, y allí estaba otra vez, el hombre de negro. Sonreía. «Ya era hora, Simón», dijo. «Te he esperado demasiado». El muchacho retrocedió, pero sus pies no respondían. El hombre dio un paso adelante y el viento apagó la llama. En ese instante el mal que dormía dentro de Simón comenzó a abrir los ojos. Al amanecer siguiente, el pueblo de San Belario despertó con un aire distinto. No cantaban los gallos y las nubes parecían haberse detenido sobre las montañas. Simón no durmió. Pasó la noche entera observando el horizonte, esperando que el hombre de negro regresara. Pero lo que llegó fueron 4 figuras desconocidas caminando por el sendero de tierra. 3 hombres y una mujer, vestidos de tonos oscuros, con la piel marcada por cicatrices antiguas. Nadie los había visto antes, y sin embargo, cuando Simón los miró, sintió que los conocía desde siempre. Uno de ellos, el más alto, habló primero. Su voz era grave, como si saliera del fondo de una tumba. «Te encontramos al fin», dijo. «Tu nombre no es Simón. Fuiste marcado antes de nacer. Eres hijo del pacto y la sangre». El silencio se hizo insoportable. Simón quiso reír, pero algo en sus palabras le perforó el alma. «¿De qué hablan?», preguntó con un hilo de voz. La mujer dio un paso al frente. Su mirada era una mezcla de horror y ternura. «Eres el elegido para gobernar entre los vivos y los muertos. Tu destino no te pertenece. Es el mal quien te reclama». El joven retrocedió sintiendo que el aire se espesaba como humo. Su mente se llenó de imágenes, rostros que gritaban, símbolos grabados con fuego, manos manchadas de sangre. Recordó el manto negro con el que lo habían encontrado, las sombras que lo seguían desde niño, los susurros del viento. Todo encajaba con una precisión escalofriante. «No quiero eso», murmuró, pero el más alto sonrió con burla. «No puedes huir de lo que ya eres. Lo sobrenatural está en tu sangre, muchacho. El miedo solo es el comienzo». Simón cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba, su mente ardía. Las voces dentro de su cabeza empezaron a gritar nombres, palabras en una lengua que nunca había escuchado. Los 4 lo rodearon, formando un círculo. El suelo vibró bajo sus pies como si algo debajo de la tierra despertara. «Acepta tu herencia», dijo la mujer, «o deja que te consuma». La lámpara del corral se apagó de golpe y la oscuridad los envolvió a todos. En ese instante, Simón vio detrás de ellos la silueta del hombre de negro, sonriendo satisfecho. Cuando la luz volvió, los 4 desconocidos habían desaparecido. Solo quedaban las huellas en la tierra y un olor a azufre flotando en el aire. Simón respiraba con dificultad. Su pecho ardía, y en su piel aparecían marcas como si alguien las hubiera dibujado con fuego. Caminó hasta el pozo y se miró en el reflejo del agua, pero el rostro que le devolvía la mirada no era el suyo. Era el del hombre de negro. En ese momento, comprendió que su destino estaba sellado. El terror que lo había perseguido toda la vida apenas comenzaba a tomar forma. La noche se cernió sobre San Belario como un velo de muerte. No había estrellas ni luna, solo un cielo cerrado y denso que parecía respirar. Simón vagaba sin rumbo por los campos secos, con el corazón golpeando como un tambor dentro del pecho. Las voces en su cabeza ya no susurraban, ahora gritaban. «Despierta», decían, «libéranos». Sus manos temblaban y una energía caliente y furiosa recorría sus venas. Era miedo, sí, pero también poder. El mismo poder que durante años había permanecido dormido en lo más oscuro de su alma. El hombre de negro apareció frente a él, tan real como el frío que helaba el aire. «Llegó el momento», dijo con una calma insoportable. «Tu herencia no puede seguir escondida». Detrás de Simón, las 4 figuras regresaron, avanzando entre las sombras como espectro. «Él nos pertenece», gruñó el más alto. En sus ojos había una mezcla de terror y deseo. El hombre de negro sonrió. «Pertenece al que tenga el valor de tomarlo»,
Y así la tierra tembló, como si el mismo infierno contuviera la respiración. Simón cayó de rodillas, sintiendo que la oscuridad lo devoraba. Pero en medio del horror, algo dentro de él se encendió. Vio destellos de su pasado, manos ensangrentadas, un círculo de fuego, un juramento pronunciado por voces que no eran humanas. Levantó la mirada y gritó con una fuerza que no creía. El suelo se agrietó y una ráfaga de viento arrastró a los forasteros hacia atrás. Sus ojos brillaron con una luz carmesí. «No soy de ustedes», rugió. «Soy lo que me hicieron ser». En ese instante, la sombra del mal tomó forma a su alrededor. El aire se volvió fuego. Las figuras atacaron con gritos que helaban la sangre, lanzando símbolos y palabras antiguas. Pero Simón no temía más. Cada golpe que recibía lo fortalecía. El hombre de negro lo observaba, orgulloso, como quien presencia el nacimiento de un dios oscuro. De sus manos brotó una llama negra, espesa como humo. Tocó la tierra y todo lo que lo rodeaba se consumió. Los gritos de los enemigos se fundieron con el viento. No hubo sangre ni cuerpo, solo cenizas que el aire dispersó lentamente. La asombrosa calma que siguió fue peor que la batalla. Simón permaneció de pie, con el pecho abierto y la mirada vacía. El silencio era absoluto. El hombre de negro se acercó despacio, con una sonrisa que parecía una herida. «Ahora entiendes», murmuró. «El miedo no te destruye, te despierta». Simón no respondió. En su interior la angustia se transformaba en algo más profundo, una certeza sombría. Había cruzado el umbral. No quedaba nada humano en él, solo poder, solo horror. Y mientras el viento apagaba los últimos restos del fuego, un cometa comenzó a cruzar el cielo, bañando la tierra en un resplandor sangriento. El cometa cruzó el cielo de San Belario, dejando una línea roja como una herida abierta en la noche. Las sombras del campo se estiraban y el aire tenía olor a hierro y ceniza. Simón permanecía de pie, cubierto de polvo y sudor, con los ojos encendidos como brasas. El hombre de negro lo observaba a unos pasos de distancia con una mezcla de respeto y temor. «Tu destino se ha cumplido», murmuró. «El poder te ha reclamado». Pero Simón no respondió. Miraba el horizonte, donde el fuego del cometa iluminaba los cerros, sabiendo que nada volvería a ser igual. Regresó a su casa. Don Hilario yacía en la cama, apenas respirando, mientras su esposa rezaba con una voz temblorosa. Cuando Simón entró, el fuego del quinqué se avivó solo. Su madre adoptiva cubrió su rostro, asustada. «¿Qué has hecho, hijo?», preguntó entre sollozos. Simón se acercó y puso una mano sobre el pecho del viejo. Una luz suave emergió de su palma, cálida y cruel. En segundos, el hombre abrió los ojos, respiró profundo y se incorporó como si despertara de un largo sueño. «Padre, estás curado», dijo él con calma. Pero la mirada que tenía ya no era humana. Era la mirada de alguien que había visto el infierno. El hombre de negro apareció detrás, en el umbral. «Tu madre está muerta», dijo sin emoción. «La mataron los que querían impedir tu regreso. No queda nada de ella, solo el polvo». Simón bajó la cabeza. Su cuerpo tembló, no de tristeza, sino de furia. «Entonces ellos conocerán el verdadero terror». El aire del cuarto se volvió pesado y las paredes empezaron a vibrar como si la casa respirara. Don Hilario gritó, pero su voz se ahogó en el estruendo. Una sombra se levantó del suelo, envolviendo a Simón, que caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Fuera, la noche era roja, los árboles se doblaban con el viento y los animales huían despavoridos. Simón subió al cerro, siguiendo las coordenadas que el hombre de negro le había dado. En lo alto, entre ruinas y polvo, encontró restos de un altar antiguo. Allí, la tierra ardía con un fuego que no consumía. Simón cayó de rodillas, tocó la piedra y susurró una palabra en una lengua olvidada. En ese momento, el cometa brilló con más fuerza. Su sombra se alzó, multiplicándose, extendiéndose por todo el valle. El mal había encontrado un nuevo cuerpo. Desde lo alto del cerro, Simón vio cómo las luces del pueblo se apagaban una por una. No había miedo en su rostro, solo calma. Una calma terrible, como
como la de un Dios que acepta su propia condena. Gobernaré sobre los vivos y los muertos, dijo en voz baja. El hombre de negro lo miró por última vez antes de desaparecer en el aire, dejando solo el eco de una risa roja. Simón levantó la vista hacia el cometa y su voz retumbó como un... Que el mundo conozca lo que yo conozco, el horror eterno. En los días que siguieron, San Belario dejó de ser un pueblo y se convirtió en un silencio. Las casas estaban vacías, las calles cubiertas de polvo, y las campanas de la iglesia sonaban solas al caer la tarde. Nadie sabía qué había pasado realmente aquella noche del cometa, pero todos los que sobrevivieron juraban haber sentido el mismo miedo. Un frío que entraba por los huesos y una voz que susurraba desde el viento el nombre de Simón. Los más ancianos decían que el mal había despertado y que lo que caminaba entre los cerros ya no era un hombre. A kilómetros de distancia, en una taberna olvidada, un viejo llamado Don Chano observaba el cielo. Frente a él la botella de mezcal temblaba por el viento que entraba desde las montañas. Cuando el cielo sangra, los muertos se levantan, murmuró con una sonrisa amarga. A su alrededor, algunos lo escuchaban sin creerle, pero el miedo se reflejaba en sus ojos. Afuera, los perros comenzaron a ladrar sin control, mirando hacia el horizonte. En el firmamento el cometa seguía ahí, ardiente, eterno, iluminando la oscuridad con un resplandor sombrío. Los niños despertaban llorando, diciendo que habían visto un bulto en la ventana, una sombra con ojos encendidos que los observaba en silencio. En los caminos, las huellas aparecían y desaparecían, como si alguien caminara sin tocar el suelo. Los árboles se doblaban sin viento y el aire olía a tierra quemada. Era como si la muerte hubiera encontrado un hogar en la piel del mundo. Algunos hablaban de asombrosos milagros, otros de castigos, pero todos coincidían en algo. El terror había vuelto para quedarse. Don Chano bebió otro trago y rió sin fuerza. Eso no fue un castigo, fue un nacimiento. La joven que lo acompañaba le preguntó qué quería decir, pero él no respondió. Solo levantó el dedo hacia el cielo, donde una segunda línea roja comenzaba a cruzar el firmamento. El primer brujo despertó al segundo, murmuró. Y ahora no habrá descanso. En ese momento, una ráfaga de viento apagó las velas del lugar, dejando a todos en penumbra. Entre el silencio, alguien juró escuchar una voz susurrando: «Regresaré». El fuego del cometa se reflejaba en los ojos de Don Chano. «El horror apenas empieza», dijo en voz baja, y mientras hablaba, el suelo tembló levemente. Desde las montañas, un sonido profundo, como un rugido enterrado, atravesó el aire, estremeciendo las paredes. La joven lo miró, pálida. «¿Qué fue eso?», preguntó. Don Chano sonrió resignado y respondió: «Eso fue el mundo respirando de nuevo». Y en el último plano, mientras la cámara se alejaba del pueblo muerto, el cometa seguía brillando en el cielo, inmóvil, eterno, testigo del terror que había comenzado. Dicen que el verdadero horror no termina cuando se apagan las luces, sino cuando sigues escuchando los ecos de lo que creíste haber olvidado. San Belario fue solo el comienzo. El brujo elegido sigue ahí, entre los cerros y las sombras, observando en silencio, esperando el momento en que el cielo vuelva a sangrar. ¿Y tú? ¿Qué harías si una noche escuchas tu nombre susurrado desde la oscuridad? Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste algo parecido, una presencia detrás de ti, una sombra que te observa, un sueño que se repite y no te deja dormir. ¿Crees que el mal puede nacer dentro de nosotros o que siempre estuvo ahí, esperando despertar? Tus relatos de horror pueden ser más reales de lo que imaginas. Y si esta historia te hizo sentir esa angustia sombría que solo el terror verdadero puede provocar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en el próximo relato. Prometo que será aún más oscuro, más perturbador y mucho más difícil de olvidar. Porque recuerda, en este canal el miedo nunca descansa, solo cambia de forma.